Buenas noches, buenas tardes, buenos días. ¿Cómo están, queridos amigos? Me alegro mucho de que estén acompañándome el día de hoy también. Para el que no me conoce, mi nombre es Jera y estoy haciendo esta serie de podcasts para compartir un rato con ustedes, así bien casual. No es necesario ponerse muy serios. El día de hoy, bueno, hace unos días estuve dando unas vueltas por YouTube y me encontré con cierto contenido que hacía mucho que no veía. No sé si alguno de ustedes conoce Mortal Kombat. Capaz que sí. Bueno, el caso es que yo había visto un juego de mi infancia parecido a Mortal Kombat, pero no era lo mismo. ¿Por dónde empezar? Bueno, para el que no sabe, mi historia con los cómics empezó medio accidentada. Bien, yo en realidad no era fanático de los cómics hasta que en el 2007 por ahí mi tía Natalia me regaló el ejemplar de Green Lantern Renacimiento de Sticker Design, que editó en Argentina en el 2006 por ahí. Era el tomo 2, bien. Yo venía de una tradición de Patolandia, de Patorucito y demás. Y me encontré con esta cosa, que para el que no lo leyó todavía, en su momento, me dejó en plan, wow, ¿así son los cómics ahora? Porque el nivel de detalle que tenía el arte, el nivel de guión que tenía la historia, era muy profunda y muy, ¿cómo decirlo?, completa. En el tema del arte veías hasta las venas y los tendones de los tipos, era impresionante. Y los fondos eran súper realistas. Entonces a mí me llamó terriblemente la atención. Pero en realidad desde antes yo tenía otra fascinación. ¿Bien? Cuando yo era chico, tenía, no sé, 4 años, yo pedí un PlayStation. Bien, a Papá Noel le pedí un PlayStation. Era en la época del PlayStation 1, allá por 2003, 2004, por ahí sí, más o menos. Yo había hecho la cartita para un PlayStation, porque veía las propagandas en la televisión del Crash, veía la propaganda del Metroid y esas cosas. Yo sé que algunas cosas no eran del PlayStation, pues después me enteré, pero igual me llamaban la atención y bueno, quería jugarlos. El caso es que, bueno, Papá Noel me trajo algo parecido al PlayStation, misma carcasa, todo lo demás, pero wow, el tema de los gráficos era muy diferente. Resulta que me había traído no un Polystation, porque no se llamaba así, sino se llamaba Montana. Y ustedes me dirán, ¿pero qué es un Montana? Es un Polystation, pero con otro nombre. Una de las muchas copias que los chinos o los taiwaneses o lo que sean de la rama oriental se dedicaban a hacer copias de valor reducido, bien, pero con hardware de otras cosas para hacerla pasar por cierta consola u otra. Como pasa ahora con el Xbox. Por ejemplo, tenés el Xbox, tenés el P-Box, tenés el A-Box. Después para el Wii U tenés el Wii. Bueno, capaz que en una de esas yo me quedé muy atrás en el tiempo y en realidad todavía no sé, o sea, ya no se fabrican y yo todavía los tengo en mi mente. Pero bueno, el caso es que en esa consolita se usaban cartuchos, ¿bien? Era un chip por dentro, con una carcasa de plástico, que vos tenías que meterlo en una ranurita que tenía el Polystation, ¿bien? Que en realidad su nombre original, o sea, la consola original, se llama NAS, no, NES, perdón, NES, que quiere decir Nintendo Entertainment System, es lo que todos llamamos el Family Game. Bueno, eso, en su momento, recibió estas versiones a lo largo del tiempo para vender como si fueran consolas más modernas, ¿no? Y bueno, y este Montana tenía esa particularidad que imitaba hasta la parte en la que tenías que abrir la carcasa, o que se abría la carcasa como si fuera, ¿viste? Un Lamborghini, que se abre la puerta para arriba.
Bueno, si vos ves un PlayStation 1, la parte de arriba, que es como media circular, vos tocas un botoncito y se abre como si fuera tipo convertible. Ahí debería mostrar el plato, el lector y todo lo demás para poner el disco, porque era con disco de PlayStation. Este no, este era con cartuchos. Entonces tenías una hilera horizontal, media rectangular, con un montón de contactos, donde vos lo único que hacías era colocar el cartucho y presionarlo hacia abajo. Que no sé si es particularidad del mío, pero al mío le costaba un poco más. Tenías que presionarlo un poco en el costado y después llevarlo todo lo largo para que encajara bien. Y estos cartuchos vos los comprabas en la feria. Estaban bastante caros. Yo me acuerdo que ¡pua! Salían 160 pesos cada uno. Alguna vez incluso te salían 180. Yo una vez fui a la feria de los techitos verdes acá en Montevideo. ¿Cuál fue? Ah, bueno, había un puestito donde estaba el señor con la tele de tubo. Y tenía ahí los diferentes cartuchos y vos podías probarlos antes de llevártelos. Y yo me acuerdo que yo di con uno de Mortal Kombat. Bien. Sí, ya sé lo que van a decir todo el mundo. Mortal Kombat no salió hasta por el 1995 y la Family Game viene desde los 80. Tipo, ¿qué pasó ahí? Era. Aquí es donde se pone interesante. Bueno, resulta que no solo traía Mortal Kombat, sino traía Mortal Kombat V. Bien, Mortal Kombat V en romano. Que querría decir Mortal Kombat 5, ¿no? Sí, yo estaba contento de la vida. Mortal Kombat, había escuchado Mortal Kombat, la gente en la escuela hablaba de Mortal Kombat, de la Fatality y demás. Había gente que en la hora del recreo se ponía a intercambiar información, así bien tipo a lo contrabandista. Sí, yo te cambio las combinaciones de teclas para tal personaje y vos me pasás una Fatality y cosas así, ¿viste? Bien, bien armándose la mente de mercader. Ya desde chiquito se iban curtiendo. Y bueno, en ese sentido, yo arranqué a jugar Mortal Kombat en el Family Game. Era una cosa muy diferente, muy desastrosa, que en su momento a mí me emocionaba de tal forma, se me iluminaban los ojitos y pasaba horas jugando, horas jugando. Me acuerdo que vos arrancabas a jugar y peleabas contra fulano de tal y pasaban 5 rounds y ya te encontrás con fulano de tal, pero con otra paleta de colores. Y ni siquiera se dignaba en cambiar el nombre, no, era el mismo fulano de tal. Entonces vi un video de este bootleg, se llaman así, o lo que nosotros llamamos copias truchas, y me vino la nostalgia, me vino salado la nostalgia. Me acuerdo que este bootleg arrancaba como si fuera el Mortal Kombat 3, con el mismo estilo de MK. eh, Vendría a ser un 5 y en el circulito que armaría el 5 que hay un pequeño, viste, con una vueltita en el 5 ahí estaría el logo del dragón en vez de como el 3 que en el 3 era en el segundo círculo, si mal no me acuerdo. Y bueno, jugué eso y ¡pua! No, no, no. Creo que fue mi primera experiencia con Mortal Kombat. No había fatalities, pero la música y eso estaba muy bueno. Eran copias en 8 bits de distintos soundtracks del Mortal Kombat original, del uno del 2 y creo que del 3. Y eso fue mi experiencia con el Mortal Kombat en Family, ¿no? Pasan los años, llega el plan Ceibal aquí a Uruguay, llega el tema de la repartición de la Sequizo, y existía un sitio, no sé si sigue existiendo, debes ir ahí en la vuelta, se llama Exoplanet, donde vos básicamente ibas a buscar eh, ¿cómo decirlo? Aplicaciones, juegos, eh, programas que le pudieras meter a tu Kiso, como cosas agregados para personalizarla, para tener más cosas para hacer, etcétera. La Kiso no venía con mucho contenido en ese momento, pero después de todo era una computadora para estudiar. Claro que bueno, chiquilín de escuela, no le puedes pedir que estudie mucho.
Le podés sugerir, pero tampoco esperes mucho. Recuerdo que un día estaba revisando la página de Exoplanet en clase, porque así era yo, porque me aburría mucho y era muy fácil dispersarme y la Xo para mí era una novedad, porque yo nunca tuve computadora. La computadora que había visto hasta ese momento había sido la de mi tía, que usaba para trabajar, mi tía Gabriela, y la de mi tío Roberto, que usaba Windows 95. Era una pantalla de celulosa feísima, tipo, te hacía bolsa los ojos. Era una combinación de negro con verde. ¡Ah! Salías de ahí y mirabas triple. No distinguías la profundidad de espacio. Y bueno, y como decía, y yo iba navegando y un día me topé con un artículo en el cual mencionaban que había un emulador que podía imitar el Windows en la XO. No solo que podía imitar el Windows, sino que también tenía la lista de qué cosas podías lograr con ese Windows emulado. Y damas y caballeros, yo ya conocía los emuladores en ese momento. De hecho, fui a casa de varios de conocidos a lo largo de los años, porque muy ocasionalmente. Ahí creo que conocí el Pokémon Rojo Fuego por un emulador que tenía un conocido al lado de la casa de mi abuela. Y también conocí el emulador King, el cual nunca más pude conseguir porque lo bajaron. Pero era hermoso. El emulador King emulaba Super Nintendo y no solo lo emulaba, sino que te creaba una lista de los juegos. No de los nombres de los ROMs, no, 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 de los juegos. Y además, si eso fuera poco, cuando pasabas por los juegos, te mostraba un preview. Te mostraba un preview del juego, de cómo era el juego. Y digo, ¡ay, qué bueno! Qué lástima que ya no existe. O al menos yo no lo he encontrado. Si alguno llega a encontrarlo en la parte más oscura de la web y me lo llega a pasar, yo estaré más que agradecido. Porque la verdad que el XCX... No, el ZSS... ¿Cómo se llame esa cosa rara? El emulador ese de Super Nintendo por excelencia. No me gusta. No me gusta en absoluto. Y bueno, volviendo al tema. El caso es que este emulador llamado Wine, bien, de Windows. El logo era una copita de vino, muy, muy sutil y creativo sobre todo. Te abría una instancia que era como Windows, entonces vos podías correr cosas de Windows. ¿Y qué podría hacer en una computadora con un Windows emulado? En una XO con Windows emulado. Jugar juegos, ¿no? Emulador Wine, emulador de Sega Genesis, ¿por qué no? Y yo recuerdo haber visto que abajo del artículo de Wine decía Mortal Kombat 3 emulador. Y dije, ¡pah! Tengo que jugarlo. Inmediatamente me mandé al artículo, me fui a la página de descarga, descargar, ¡pum! Cuando se instaló, ¡ay! ¿Viste cuando te das cuenta que es totalmente diferente a lo que conocías? Me dieron una paliza. Ay, yo no tengo forma de describir la paliza. ¿Ah? Lo rojo que me dejaron el trasero. Las primeras veces que jugué Mortal Kombat 3 en emulador contra la máquina. Ni siquiera contra el jugador, contra la máquina. ¡Pah! Me dejaron, pero chato. Y en ese sentido, uno como que se emociona más, ¿no? Porque nuevos personajes, nuevos gráficos, me repele el orto, música, escenarios en los cuales te mandan de una parte del escenario a la otra por romperte el orto, tipo, es espectacular. Y nada, era un juego súper difícil. Aparte tenía el sistema de combos y el sistema de combos era horrible. El sistema de combos nunca le tomé, como quien dice, nunca lo logré dominar.
Bien, nunca logré aprenderme el combo completo de alguien. Yo era tiro poderes, me bajo, tiro poderes, zancadilla, 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 uppercut, uppercut, patada voladora, patada voladora. Y de hecho, para todos los que jueguen conmigo Mortal Kombat, van a encontrar muchas similitudes en mi estilo de jugar con el que tenía hace muchos años. Porque más allá de los combos normales de los Mortal Kombat de ahora, del cuadrado, cuadrado, círculo, cuadrado, cuadrado, triángulo, cosas así, no me sé. Y es como, me aprendí tres podercitos y con los tres podercitos te atomizo a patada voladora, a uppercuts. Ahora también sé lo del combo breaker porque cuando jugué Mortal Kombat Armageddon abusaba del combo breaker. Mecánicas que uno va aprendiendo a lo largo de los años, ¿no? Uno parece que pasan los años y el potencial que uno tiene para retener información se termina invirtiendo más en cosas que no tienen tanto uso y son más para diversión, lo cual no está mal. Está medio desguiado, ¿no? Pero no está mal. Y bueno, jugué a este Mortal Kombat 3, jugué Mortal Kombat Ultimate 3, jugué al Mortal Kombat 2, Mortal Kombat 1 en emulador. Y ahí, ay, ahí ya empecé un camino que no pude volver atrás. Porque ahí aprendí de las wikias, aprendí cómo buscar cosas en Google. Y lo único que me interesaba era encontrar emuladores, consolas. No pude jugar a esta consola cuando era chico, bárbaro, la voy a jugar ahora. Me bajé emulador de Super Nintendo, de Sega Genesis, Sega 32X, de TurboGrafx 36, del Atari 2600. ¿De qué más me bajé? De PlayStation, de Nintendo 64, de Sega Dreamcast, de Sega Saturno. Ah, sí. Aproveché bien mi XO. La convertí en mi consola de videojuegos. Y aguantaba. Aguantaba esa hija de su madre. Hasta que le puse el de PlayStation. El PlayStation falleció. Con el de PlayStation ya se me empezaba a trancar. Y bueno, un día. No, estaba de muy buen humor y le encajé un soñape. Y bueno. Pero eso es historia para otro día. El cadáver de la XO todavía anda entre nosotros. Este. Total, empecé a usar. Después conseguimos una computadora acá en mi casa. Y ahí sí la llené de emuladores, de juegos, de. Estaba recontra enchufado con ese tema. Y había más Mortal Kombat para jugar. Estaba la 4, el Gold, el Mythology Sub-Zero, que no es un Mortal Kombat como tal, pero cuenta. El Special Forces, el cual no recomiendo. Después el Deception, el Armageddon, el Deadly Island, Deadly Alliance. Eran joyas. Joyas. En cierto momento yo adquirí una PlayStation 2. Esta PlayStation 2 también. Recuerdo que arrancaba a trabajar y era 3 o 4 juegos por mes. Fácil. Eran juegos truchos. No costaban mucho. Era discos a los que se le había quemado una ROM y bueno, ale. Si te anda bien y si no te anda también. Y me andaba. Así que yo, chucho de la vida. Y jugué el Deception, que ya lo había visto en una revista de Club Nintendo, que estaba para Nintendo GameCube, y nunca pude conseguir un Nintendo GameCube porque acá no se comercializaban. Y el Dolphin era muy malo en ese momento. El Dolphin es el emulador de Nintendo GameCube, por las dudas. Y bueno, entonces, pues en la PlayStation 2, ¿qué problema me voy a hacer? Y ahí aprendí, bien, que en ciertos juegos, los tips que te tiraban en la Club Nintendo, los podías utilizar en juegos de PlayStation. Bien. Splinter Cell, por ejemplo. Todos los tips que te daba de cómo desplazarte por los niveles, de dónde conseguir los secretos, esas cosas. Las versiones, la verdad, no cambiaban mucho. Ahora, en Mortal Kombat, anda a adivinar cuál es el equivalente de X en la PlayStation, el Y, el left stick. No querés ir por ahí, te lo juro.
Yo estuve ahí y me arrepentí. Al final terminé buscando guías en internet. ¿Qué va a hacer? Eso es otra cosa. En mis tiempos, tan viejo estoy. Bueno, cuando era más chico, queda mejor. Cuando era más chico, nosotros solíamos pensar que la persona que traía una revista de videojuegos a la escuela era Dios. Posta, tipo. Tenías algo de videojuegos en la escuela, una revista, y ya todo el mundo quería leerla. Todo el mundo quería tenerla. Porque acá, en esa época, no había mucha cosa así tipo diversa de videojuego y cosas. Tenías, yo qué sé, la Club Nintendo. A veces conseguías alguna en algún kiosco. La Wizard aparecía cada muerte de obispo. Y tenías también la de PlayStation. Pero la PlayStation ya era. ¡Fua! Ya era cosa de alta sociedad. Ya, el que entraba a la clase con una revista de PlayStation entraba con el dedo meñique levantado, ¿no? Con una actitud de superioridad y la revista bajo de brazo. Y era una revista portentosa, bastante corpulenta. ¿Bien? Y salía, salía como 200 pesos por ahí. Estaba carísima. Carísima. Cuando jugué el Deception, me quedé maravillado. Era incluso mejor que como se veía en la revista. Y era mucho más fácil de jugar. Entonces me aprendí los combos al toque. Después fui al Armagedón. ¡Pah! Yo había jugado a Armagedón en la casa de mi amigo Cristian. ¡Pah! La descosimos. Yo me acuerdo que me cagó a trompadas, ¿sabes? El hijo de su madre, como tenía PlayStation 2 de antes y se pasaba jugando, el hijo de su madre me cagó a trompadas. Y bueno, la segunda vez, la revancha, obviamente, le di más pelea. No recuerdo si lo cagué a trompada o me cagó de la trompada de vuelta, pero sé que le di más pelea porque me dijo sudé en esta. Ah, joder, tu madre. Ah, abrazo grande. Abrazo grande, Cristian. Gracias por aguantarme tantos años. Pasando de Armageddon, me lo di vuelta, me di vuelta de Conquest, que era como el modo historia. Jugué el juego de los cards, que es genial. Y bueno, la PlayStation se fue. Y a todo esto, agarré y fui a YouTube y me puse a ver el tráiler del nuevo Mortal Kombat que iba a salir en 2009. Sí, el de Mortal Kombat 9. No, eso ya. No. A esa época en la que yo estaba jugando con Christian ya había salido. Me voy a ubicar mejor espacialmente y temporalmente. Bien. Para la época que yo estaba viendo el tráiler, en realidad estaba viendo el tráiler del Mortal Kombat X. Sí. X o XL. Alguno de esos era. Nevermind. El caso es que yo quería jugar al Mortal Kombat 9. Va, Mortal Kombat 9. Entre muchas comillas. Le decían Mortal Kombat, eh, paréntesis, 2009, paréntesis. Que era como quien dice, era una reinvención de los primeros tres Mortal Kombat. El modo historia era algo así. Arrancabas jugando con un personaje, medio del modo historia, ese personaje perdía el protagonismo y agarrabas con otro, y así ibas hasta que completabas todos los personajes. Que eso yo me enteré mucho después, cuando lo pude jugar. Otra cosa que realmente me daba no sé qué era. Lo mismo que me pasó con Special Forces y con Mythology Sub-Zero. Special Forces está para Play 1, no lo recomiendo. Mythology Sub-Zero está para Nintendo 64. Puede que lo recomiende. Puede. Es entretenido. Era Mortal Kombat contra DC Universe. Yo había ido a la casa de un amigo a su cumpleaños y jugamos eso. Nunca vi a un Batman empujar a un Scorpion a través de los edificios, a través de varios edificios a lo Superman, pero corriendo y empujándolo, o,
O si no, ay, cuando se tiraban de una parte superior del escenario al otro, hacia abajo, y quedaban como pegándose en el aire, como si estuvieran en Dragon Ball. Tipo, yo quedé re. What the fuck? ¿Qué estoy viendo? Esto es posta, ¿no? Esto no es joda. Esto lo diseñaron. Y claro, te deja descolocado. Porque para vos Mortal Kombat no son superhumanos. A ver, tienen habilidades un poco más allá de la media, pero tampoco, no sé, no veo a Batman haciendo la gran Superman. No tiene super fuerza. Pero bueno, era un juego que desafiaba toda la lógica. Y realmente en un combate entre Scorpion y Batman gana Scorpion. Ya les voy diciendo. Me la estoy rejugando a que agarren un montón de guillotinas, me las pongan arriba de la cabeza y las bajen una a una para que me hagan trocitos. No, Ulises, no hagan eso. No enfrenten dos franquicias distintas. No es buena idea, nunca termina bien. Yo les voy a pasar una pequeña certeza. Sí, una pequeña certeza que existe. Bien, se cumple siempre. Y es que si vos tenés a un personaje de Marvel, por ejemplo, y un personaje de DC, dándose de trompadas, el que va a ganar va a ser el escritor. Siempre que vos tengas un crossover entre fulano de tal, mengano de tal, pero son de distintas series, franquicias, sagas, whatever, el que gana es el que escribió esa historia porque decidió cómo hacer que el otro ganara. Bien. Es algo que creo que ya debería saltar a la vista, pero lo claro por las dudas porque he visto demasiado Saitama contra Superman, demasiado Homelander contra Superman, Goku contra Superman. Es como que a Superman pobre es una bolsa de boxeo a esta altura. A ver, que a mí tampoco me gusta mucho el Gran Azul, pero tampoco lo usen de muñequito de pruebas para sus fantasías oscuras. Y bueno, y llegamos ahora a los Mortal Kombat de ahora. La otra vez fui a una convención y mantuve invicto por, no sé, 10 rounds. Sí, 10 rounds contra distintas personas. Nos cagamos de la risa. Estaba jugando Mortal Kombat. Ah, ya no me acuerdo cuál Mortal Kombat. Era un Mortal Kombat. Mortal Kombat 11 creo que era. Sí, Mortal Kombat 11 porque el Scorpion hacía esa cosita de girar la kunai con cadena así como pa, 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 pa. Cosa re loca. Estaba muy bueno visualmente, no hacía mucho daño. Era como que. Me dejaste medio decepcionado, Scorpion. Te nerfearon a lo largo de los años. Y bueno, y uno cuando ya entra a la etapa competitiva, ya como que. Si uno juega por diversión, uno como que le empieza a perder un poquito la pasión cuando todo se enfoca tanto en lo competitivo. Yo creo que en ese sentido los videojuegos pierden un poquito su principio. O sea, está bien que sea competitivo, pero llevarlo al punto de modificar el juego en función de eso. O sea, yo entiendo que hay que ser justo con todo el mundo y no dejar en ventaja a ningún personaje o sacarle la ventaja que tenga algún personaje en específico, pero hice demasiado de mambo. Es como que, o sea, capaz que tiene sentido para ustedes, pero para mí no. Para mí el diseñador es el que define el juego, no los jugadores. Los jugadores lo juegan y punto. Y lo jugás como llegue. Pero esa es mi creencia, capaz que mi doctrina. Yo me crié así, así que para mí los videojuegos no se modifican. Los videojuegos se lanzan y ahí quedaron. Y que te diviertas. Sea difícil, sea fácil, te guste o no te guste, es lo que hay. ¿Cuál es el fin de toda esta charla? Nada. Simplemente quería compartir un rato con ustedes. Como bien dije al principio del video, quería hablar con ustedes de una cosita, un pequeño golpe de nostalgia que sufrí estas últimas semanas. Tuve mis personajes favoritos, obviamente. Destacaba, bueno, Scorpion, como ya lo he mencionado, Sub-Zero, Kenshi, el samurái ciego,
Después tenía Lee May, también me gustaba mucho. Kitana. Y creo que si voy a nombrar por último, y este les va a parecer súper raro, Yushinko. Y sí, yo sé que Yushinko es un personaje, es una amalgama de movimientos de distintos personajes, pero está muy bueno. Me gusta la historia que tiene, el trasfondo que tiene. El loco fue engañado por un dios maligno para liberarlo con la promesa de que se iba a convertir en el héroe del mundo. Y es algo súper trillado, pero como lo sufre él, cómo lo experimenta, está muy bueno. El modo Conquest de Mortal Kombat Deception está muy, muy bueno y lo recomiendo mucho. Incluso ni siquiera, a ver si no tienen ganas de jugarlo o no pueden jugarlo, búsquense en YouTube Mortal Kombat Deception, Conquest Mode, All Cutscenes. Y listo. Van a poder ver toda la historia del Conquest sin tener que jugarlo. Como si fuera una película. Pero bueno, creo que llegamos al final de este rato que hemos compartido el día de hoy. Ya les voy adelantando que el tema para el próximo podcast, vamos a volver a los cómics. Esta vez vamos a hablar de Flashpoint. Es una relación de amor-odio con ese evento. Pero quiero hablar de él, porque la verdad hay muchas cosas para hablar de él, muchas cosas para exponer. Y bueno, ese va a ser un podcast un poquito más largo. Pero bueno, ya para ir dándoles un poquito una vista general de lo que se viene, los podcasts van a ser cada 2 semanas, al igual que las reseñas. Entonces voy a intercalar una reseña en Instagram, un podcast la otra semana, la siguiente semana otra reseña y así en sucesión. Al final del mes, y esto fue idea de Mari, once again, Mari, andas de vuelo con las ideas. Al final del mes planeo hacer un pequeño resumen de lo que he leído este mes. Lo voy a hacer todos los meses. Lo que me he comprado, las lecturas nuevas que han llegado. No importa de dónde vienen. Eso siempre lo puedo revelar por privado. Siempre apoyen a la industria, gurises. Que no se mueran ni los cómics ni los mangas. Que tanto placer, tanta alegría y tantas emociones nos han brindado a lo largo de los años. Ambos, ambos medios tienen que sobrevivir. Que después de todo el manga es un cómic, así que todo es, todo es lo mismo, solo que está. Diferentes autores, diferentes culturas. Bueno, no voy a ponerme a profundizar ahora. Ustedes entienden. Así que nada, si les gustó pasar este rato conmigo, no se olviden de dejarse su comentario. Primero que nada, es lo más importante, lo más que me importa a mí, es que dejen su comentario. Me digan, bueno, cuéntenme un poco cómo fue su experiencia con los videojuegos, cómo fue su experiencia con Mortal Kombat en específico, cómo lo conocieron, ¿tienen algún personaje favorito? No sé, hay cualquier cosa referido a eso. Y bueno, si quieren, déjense un like, así como para que yo sepa que les gustó, para saber, bueno, más o menos, que les gusta que traiga. También suscríbanse para todo lo que sea contenido a venir. Denle a la campanita para recibir la famosa notificación. Y sería hasta pronto. Cuídense mucho, lean mucho, jueguen mucho. Y pues nada, un placer como siempre. Será hasta pronto.